La puerta del despacho privado del duque Rodrigo de Alarcón, despacho forrado con paneles de jacarandá brasileño importado de las selvas de Pará, iluminado por candelabros de plata maciza de Potosí, donde se decidían destinos de más de 800 esclavos y transacciones de café Bourbon que movían 500 contos de reis anuales, fue destrozada violentamente en la madrugada del 12 de marzo de 1881. No fue destrozada con sutileza, sino con fuerza bruta que hizo que bisagras de hierro forjado saltaran de sus marcos. 3 capataces leales, hombres cuyas manos portaban cicatrices de décadas aplicando látigos y cadenas, liderados por el feitor Mor Roque, hombre de confianza absoluta del duque durante 20 años, arrastraron a la duquesa Inés de Mendoza hacia el interior de aquella sala como si arrastraran criminal hacia ejecución. Inés tenía 32 años. Vestía apenas camisón de seda francesa que había costado 12.000 reis. Precio de 2 meses de trabajo de mina de sítano, esclavo doméstico, ahora desgarrado por las manos brutales que la habían sacado de su cama. Su cabello, normalmente peinado en elaborados rizos aristocráticos con peinetas de carey español, estaba completamente deshecho, cayendo sobre hombros en desorden que jamás habría permitido en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales. Estas eran las últimas horas de su vida, aunque ella aún no lo supiera con certeza, aunque siendo honesta consigo misma en ese momento de terror absoluto, probablemente lo intuía. El duque Rodrigo de Alarcón, a sus 58 años de vida, dedicada a acumular poder sobre tierras y cuerpos que consideraba propiedad absoluta, esperaba sentado en su sillón de cuero argentino como juez a punto de pronunciar sentencia. No se levantó cuando Inés fue arrojada al piso frente a él. No mostró emoción visible en su rostro. Simplemente la observó con ojos que habían perdido toda capacidad de ver a su esposa como ser humano, y ahora la veían solo como problema a ser eliminado. Sobre la mesa de mogno macizo, mesa que había pertenecido a su abuelo, que había visto 3 generaciones de Alarcón construir imperio de café sobre sangre esclavizada, documentos estaban esparcidos en desorden calculado. Recibos de compra, cartas cifradas, registros de transacciones financieras. Cada papel era evidencia de traición que el duque había estado recopilando durante semanas desde que primera sospecha surgió. El duque extendió mano hacia los papeles, tomó uno específico. Recibo de compra de esclava llamada Benedita, comprada por 1.200.000 reis en febrero de 1880, y lo sostuvo frente a Inés. Su voz cuando habló no contenía rabia, contenía algo mucho más aterrador. Frialdad absoluta de hombre que había llegado a decisión final y ahora simplemente ejecutaba pasos necesarios. Descubrí por qué comprabas esclavos. Durante años no cuestioné tus solicitudes. Creí que necesitabas criadas adicionales para la casa grande, que necesitabas amas de leche, costureras, cocineras especializadas. Aprobé cada compra porque eras mi esposa y porque las 2.400 hectáreas de la hacienda San Sebastián, productoras de 60.000 arrobas de café Bourbon vermelho por año, generaban suficiente capital para no cuestionar gastos domésticos de meros 200 contos de reis. Inés permaneció en silencio. No intentó negar. No intentó inventar excusa, porque sabía que si el duque había llegado a este punto, si había ordenado que la arrastraran de cama, en medio de la noche, si tenía documentos esparcidos sobre mesa como fiscal preparando acusación, entonces él sabía todo. Y cualquier mentira adicional solo prolongaría agonía sin cambiar resultado final. Entonces simplemente se arrodilló en el piso de tabuas de peroba rosa, madera tan cara que había costado 8 contos de reis forrar solo este despacho,
y esperó veredicto que sabía vendría. Quizás en este momento, mientras escucha cómo duquesa aristocrática está arrodillada ante esposo que está a punto de revelar traición que ella cometió durante 11 años, se pregunta desde dónde está usted escuchando esta crónica. ¿Desde qué rincón del mundo llegan estas palabras sobre mujer que usó fortuna de marido esclavista para libertar sistemáticamente a personas esclavizadas, sobre venganza que vendría no en forma de divorcio, sino de fuego público? Comente de dónde está escuchando. Comente si en su país, en su historia, hubo mujeres similares que traicionaron su propia clase social por causa moral. Porque Historia de Inés de Mendoza no es simplemente relato de traición matrimonial. Es testimonio de cómo algunas personas, incluso aquellas nacidas en privilegio absoluto, eligen destruir sistema que las beneficia cuando comprenden que ese sistema es monstruoso. Su comentario sobre su ubicación y reflexiones nos ayuda a entender que dilemas morales de 1881 siguen siendo relevantes hoy. El duque continuó, desplegando documento tras documento con metodicidad de contador, auditando libros contables. Este es recibo de compra de Benedita. Pagaste 1.200.000 reis por ella en febrero. Alegaste que necesitabas costurera especializada en bordados europeos, pero Benedita desapareció 3 días después. Inicialmente creí que había huido, hasta que investigué y descubrí algo extraordinario. Ella no huyó. Fue enviada con carta de alforria, carta forjada con mi sello, robado de este mismo despacho, hacia el quilombo de la Serra do Mar. Y levantó otro documento. Y aquí está Juan, herrero que compraste por 1.500.000 reis en mayo del año pasado, y María, lavandera por 900.000 reis, y Antonio, carpintero por 1.800.000 reis, cada uno comprado bajo pretexto de necesidad doméstica, cada uno desaparecido días después, cada uno enviado al quilombo con documentación falsa. Entonces el duque apiló todos los recibos y pronunció número que había calculado meticulosamente. Durante 11 años compraste 47 esclavos. Gastaste casi 200 contos de reis de mi fortuna. Fortuna construida por mi abuelo, expandida por mi padre, mantenida por mi trabajo, para comprar mi propiedad y luego liberarla inmediatamente. Has robado el equivalente a 20% de mi capital líquido para destruir exactamente el sistema que generó ese capital. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta los capataces que sostenían a Inés, hombres acostumbrados a violencia extrema, parecían impresionados por magnitud de la traición revelada. Pero el duque no había terminado. Produjo documento final, carta manuscrita, papel fino con caligrafía elegante de Inés, interceptada por Roque semanas atrás, y leyó en voz alta: «Y aquí está tu confesión más grave». Carta dirigida a Joaquim Nabuco en Sao Paulo, líder del movimiento abolicionista. Cito textualmente: «Estimado don Joaquim, he liberado 47 hasta ahora, pero mi plan final es mayor. En abril, cuando mi esposo viaje a Río de Janeiro para negocios, incendiaré la hacienda como distracción, liberaré a todos los 120 esclavos restantes y huiré con ellos hacia el quilombo donde los 47 anteriores aguardan. Sé que esto destruirá 3 generaciones de acumulación de la familia Alarcón, y ese es precisamente mi objetivo». El duque dejó caer la carta sobre la mesa. Planeabas destruir todo, no solo robar esclavos, sino aniquilar completamente la hacienda, el apellido, el legado de mi familia. Inés finalmente habló. Su voz era baja, pero no temblaba. Era voz de mujer que había tomado decisiones sabiendo exactamente cuáles serían consecuencias y que ahora, enfrentando esas consecuencias, no se arrepentía. Sí, todo eso es verdad, y si tuviera oportunidad de volver atrás, lo haría de nuevo.
porque cada uno de esos 47 seres humanos que liberté, no propiedad, no esclavos, sino personas con nombres, familias, sueños, vale más que todos tus 200 contos, más que tus 2400 hectáreas, más que 3 generaciones de tu maldito apellido construido sobre sufrimiento. Los capataces apretaron su agarre sobre sus brazos. El duque se levantó lentamente de su sillón y pronunció sentencia que Inés sabía vendría, pero que aún así la golpeó como golpe físico. Mañana al amanecer serás quemada viva en la plaza pública de Basouras, para que todos, cada facendeiro, cada esclavo, cada abolicionista secreto que piense en seguir tu ejemplo, vean qué le sucede a las traidoras. Pero para comprender completamente la magnitud de lo que había ocurrido en aquel despacho forrado de jacarandá en la madrugada de marzo de 1881, debemos retroceder 11 años. Debemos viajar a enero de 1870, cuando Inés de Mendonça, entonces joven de apenas 21 años de familia aristocrática, cuyo apellido Mendonça databa de la colonización portuguesa, pero cuya fortuna había sido completamente dilapidada por padre jugador que perdió 150 contos de reis en deudas de cartas durante década de 1860. Fue presentada al duque Rodrigo de Alarcón en baile de la corte imperial en Río de Janeiro. El duque era viudo de 47 años, cuya primera esposa había muerto de fiebre amarilla 3 años antes, dejándolo sin herederos y con fortuna inmensa que necesitaba gestionar, pero sin compañera social apropiada para eventos aristocráticos. El matrimonio fue propuesto por padre de Inés apenas 2 semanas después de ese primer encuentro. No hubo cortejo romántico. No hubo declaraciones de amor. Hubo simplemente transacción comercial negociada entre 2 hombres. El padre de Inés ofrecía juventud, belleza y apellido prestigioso de su hija. El duque ofrecía dote inverso de 80 contos de reis que pagaría deudas de la familia Mendonça y garantizaría que no cayeran en pobreza absoluta. Inés fue consultada solo para formalidad. Cuando expresó reservas, había escuchado rumores sobre crueldad del duque con esclavos, sobre azotamientos públicos, sobre separación de familias esclavizadas. Su padre le explicó realidad brutal. O se casaba con el duque, o la familia perdería casa en Rua do Ouvidor, en Río de Janeiro, y terminarían viviendo de caridad de parientes distantes. Entonces Inés aceptó. Se casaron en marzo de 1870 en ceremonia elaborada en la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro, con más de 300 invitados de la élite cafeera y política imperial. Inés vestía vestido de seda blanca importada de Lyon, Francia, con velo de encaje de brujas que había costado 25.000 reis. El duque vestía traje negro de lana inglesa con chaleco bordado en hilo de oro. Parecían pareja perfecta de aristocracia brasileña. Nadie en aquella ceremonia podría haber imaginado que 11 años después, él la quemaría viva en plaza pública por traición abolicionista. Los primeros meses de matrimonio fueron de descubrimiento mutuo y horror creciente de parte de Inés. El duque la trataba con cortesía superficial, apropiada para esposa de su clase social. Nunca la golpeó, nunca la insultó públicamente, siempre la presentaba en eventos sociales con orgullo. Pero Inés, viviendo ahora en la hacienda São Sebastião, en el Vale do Paraíba fluminense, hacienda que producía café Bourbon vermelho en escala industrial, con trabajo de 800 esclavos, distribuidos en 2.400 hectáreas de plantaciones, presenciaba diariamente brutalidad del sistema esclavista que hasta entonces solo había conocido de forma abstracta en su vida urbana de Río de Janeiro. Veía esclavos siendo azotados por infracciones mínimas, llegar 5 minutos tarde al trabajo,
dejar caer saco de café, mirar directamente a capataz. Veía familias siendo separadas, madres vendidas a haciendas distantes, mientras hijos quedaban llorando en la senzala. Veía niños de 6 años trabajando en campos bajo sol que quemaba. Y principalmente veía indiferencia absoluta del duque ante este sufrimiento. Para él, esclavos no eran personas, sino inversiones económicas. Si morían, simplemente compraba más. Si se rebelaban, aumentaba castigos hasta quebrar resistencia. Era lógica puramente calculadora que trataba seres humanos como ganado. Inés había sido criada en ambiente aristocrático que naturalizaba esclavitud. Su propia familia había tenido esclavos domésticos hasta perderlos por deudas, pero nunca había presenciado violencia cotidiana de hacienda cafeera, y esa exposición diaria la transformó. Durante el primer año de matrimonio, 1870 a 1871, Inés pasó de aceptación pasiva a cuestionamiento interno. Comenzó a leer literatura abolicionista que circulaba clandestinamente entre aristocracia urbana, obras de autores europeos como Víctor Hugo, pero también escritos de abolicionistas brasileños como José do Patrocínio y Andrés Rebouças, que argumentaban que esclavitud no era solo inmoral, sino económicamente ineficiente y políticamente insostenible. En 1871, Inés comenzó a asistir secretamente a lo que eran llamados saraus literarios en Sao Paulo, reuniones sociales supuestamente para discutir poesía y literatura, pero que, en realidad, eran encuentros de abolicionistas donde se planeaban estrategias para liberación de esclavos, se organizaban redes de fuga y se discutía lobby político para abolición. Inés asistía bajo pretexto de visitar parientes en Sao Paulo. El duque nunca sospechó, porque aristócratas de su clase frecuentemente viajaban para eventos sociales en ciudades vecinas. Y fue en uno de esos saraus que Inés conoció a Joaquim Nabuco, líder del movimiento abolicionista, quien plantó idea que definiría resto de vida de Inés. Nabuco le dijo algo que cambió todo. Usted tiene acceso a fortuna enorme. Su esposo es uno de los mayores esclavistas del Vale do Paraíba. Podría usar ese acceso para hacer más por abolición que 100 de nosotros mediante discursos políticos. Compre esclavos con dinero de él, libérelos, envíelos a quilombos donde estarán protegidos. Cada esclavo liberado es victoria. Y si hace esto sistemáticamente durante años, puede libertar decenas antes de ser descubierta. La idea era audaz hasta punto de parecer locura, pero resonó profundamente con Inés porque ofrecía forma concreta de acción en lugar de simplemente lamentación impotente. Entonces, en 1872, 2 años después de casarse, Inés ejecutó primera liberación. Pidió al duque permiso para comprar esclava doméstica adicional. Alegó que necesitaba ayuda con costura porque estaba produciendo enxoval de bebé. Mentira. Ella no estaba embarazada, pero usó esa excusa porque sabía que el duque no cuestionaría necesidades relacionadas con potencial heredero. El duque aprobó compra de esclava llamada Rosa por 1.100.000 reis. Inés la compró mediante intermediario en mercado de esclavos de basuras, y 3 días después forjó carta de alforria usando sello del duque que había robado de su despacho, y envió Rosa con 50.000 reis adicionales, dinero de sus propios ahorros personales, hacia Quilombo, en Serra do Mar, donde abolicionistas mantenían refugio para esclavos fugitivos. Funcionó. El duque nunca notó desaparición de Rosa porque tenía centenas de esclavos y no rastreaba cada individuo meticulosamente. Asumió que Rosa había huido, algo común en haciendas, y simplemente registró pérdida en sus libros contables como gasto operacional aceptable. Inés, viendo que el plan era viable, decidió continuar.
Durante 11 años siguientes, de 1872 a 1881, repetiría proceso 47 veces, cada vez con pretexto diferente. Necesitaba ama de leche, cocinera especializada, lavandera, costurera, jardinero, herrero, siempre alegando necesidad doméstica legítima que el duque no cuestionaría. Y cada vez el esclavo comprado desaparecía días después, liberado mediante carta de alforría forjada y enviado al Quilombo con dinero suficiente para comenzar vida libre. Durante esos 11 años, de 1872 a 1881, Inés perfeccionó su método hasta convertirlo en operación casi militar, en su precisión. Cada liberación seguía protocolo específico que minimizaba riesgo de detección. Primero, identificaba esclavo que tuviera habilidades específicas que justificaran compra. Carpintero, herrero, costurera experta en bordados franceses, cocinera especializada en gastronomía europea. Luego, esperaba momento apropiado, preferiblemente cuando el duque estuviera distraído con negocios de café, cuando precios en bolsa de valores de Río de Janeiro fluctuaban y demandaban su atención constante. Entonces solicitaba permiso para compra, siempre enmarcando petición en términos de mejora de gestión doméstica que aumentaría prestigio de la hacienda. El duque, cuya fortuna en 1880 era estimada en 2.500 contos de reis, equivalente a fortuna de pequeño país, nunca cuestionaba gastos de 1 a 2 contos por esclavo individual. Para él era gasto trivial, menos del 1% de su riqueza líquida anual. Aprobaba compras con firma rápida en documentos que Inés preparaba meticulosamente. Y entonces Inés ejecutaba fase más peligrosa del plan, la falsificación, usando sello del duque que había robado y escondido en compartimento secreto en su cuarto, compartimento oculto detrás de espejo veneciano con marco de oro que había costado 15 contos de reis. Creaba cartas de alforria que parecían completamente legítimas. Copiaba caligrafía oficial de escribanos, usaba papel con marca de agua apropiada que compraba en Río de Janeiro. Aplicaba sello ducal con presión exacta. Las cartas de alforria falsificadas eran obras de arte de falsificación. Si algún oficial de justicia las examinara sin saber su origen, las consideraría absolutamente legítimas. Inés había estudiado docenas de cartas de alforria reales para perfeccionar técnica. Había visitado cartorios bajo pretexto de investigar genealogía familiar. Había copiado fraseos legales exactos. Había aprendido qué errores comunes de escribanos debía incluir para que documento no pareciera sospechosamente perfecto. Era, en cierto sentido, falsificadora criminal de nivel profesional, excepto que usaba habilidad no para enriquecerse, sino para libertar personas esclavizadas. Después de crear carta de alforria, Inés coordinaba fuga. No podía simplemente entregar documento al esclavo y esperar que huyera solo. Eso sería demasiado arriesgado. Esclavos sin experiencia en navegación por territorio hostil serían recapturados rápidamente por capitaes domato, cazadores de esclavos, fugitivos que operaban en región. Entonces Inés coordinaba con red de abolicionistas que había conocido en los saraos de Sao Paulo. Había sistema de casas seguras, residencias de simpatizantes abolicionistas, algunos aristócratas liberales, otros comerciantes urbanos, algunos hasta sacerdotes católicos que creían que esclavitud era pecado, que formaban corredor desde Vale do Paraíba hasta Serra do Mar. Esclavo liberado viajaba de casa en casa durante una semana, escondido durante día y movido durante noche, hasta finalmente alcanzar Quilombo. El Quilombo en Serra do Mar era comunidad impresionante.
Había sido establecido décadas antes por esclavos fugitivos y había crecido hasta albergar más de 300 personas en 1880. Tenía agricultura autosuficiente, plantaban mandioca, maíz, frijoles. Tenía herrería donde producían herramientas. Tenía hasta escuela rudimentaria donde niños aprendían a leer. Era, en efecto, mini sociedad libre, existiendo ilegalmente en montañas, protegida por geografía difícil que hacía incursiones militares costosas y peligrosas. Autoridades sabían que Quilombo existía, pero consideraban que costo de destruirlo superaba beneficio de recapturar esclavos fugitivos. Entonces lo toleraban mientras no creciera demasiado o atacara haciendas vecinas. Inés enviaba cada esclavo liberado hacia ese quilombo con carta para líder da comunidade, hombre llamado Manuel Congo, nombre adoptado en honor al líder de rebelión esclava famosa de 1830, explicando que persona portadora de carta era liberta legalmente mediante alforria y debería ser aceptada en comunidad. También enviaba 50 a 100.000 reis por persona liberada, dinero de sus propios ahorros personales acumulados mediante venta de joyas que el duque le había regalado durante matrimonio. Ese dinero ayudaba a Liberto a establecerse en Quilombo sin ser carga inmediata para comunidad. Durante primeros 5 años del plan, de 1872 a 1877, Inés liberó 20 esclavos. Era ritmo deliberadamente lento, aproximadamente 4 por año, diseñado para no levantar sospechas. Pero en 1878 algo cambió. Ley do ventre libre había sido aprobada en 1871, declarando que hijos de esclavas nacidos después de esa fecha serían técnicamente libres, aunque obligados a trabajar para propietarios de sus madres hasta edad de 21. Esta ley, aunque limitada, había creado ambiente político donde abolición total comenzaba a parecer inevitable en lugar de imposible. Movimiento abolicionista ganaba fuerza. Intelectuales, políticos, hasta algunos miembros de élite comenzaban a argumentar públicamente que esclavitud debía terminar. Inés, viendo que ventana de oportunidad podía estar cerrándose, si abolición total llegaba pronto, su trabajo sería innecesario. Pero si élite esclavista consolidaba poder mediante represión, su operación podía ser descubierta y destruida. Decidió acelerar ritmo. Entre 1878 y 1881 liberó 27 esclavos adicionales en solo 3 años. Era casi uno por mes. Gastó 120 contos de reis adicionales en esos 3 años, suma tan grande que comenzó a aparecer como anomalía en libros contables de la hacienda. Y fue esa anomalía lo que eventualmente atrajo atención de Roque, el feitor Mor. Roque era hombre complejo, no era simplemente capataz brutal sin conciencia. Era hombre libre de origen humilde que había ascendido mediante lealtad absoluta al duque. Había comenzado como trabajador asalariado en Hacienda, demostrado competencia excepcional, sido promovido a capataz y finalmente a feitor Mor, posición de autoridad que lo colocaba apenas debajo del duque en jerarquía de Hacienda. Ganaba salario de 2 contos de reis por año, fortuna para hombre de su origen, y sabía que su posición dependía completamente de favor del duque. Entonces, cuando comenzó a notar que esclavos que duquesa compraba desaparecían misteriosamente, cuando vio que gastos domésticos estaban aumentando de forma anormal, su lealtad al duque superó cualquier simpatía que pudiera sentir por esclavos. Roque comenzó investigación discreta en 1880. Revisó registros de compras de esclavos durante última década. Notó patrón. Duquesa compraba esclavos con pretextos domésticos. Esclavos desaparecían días después.
Nunca había búsqueda organizada porque Duque asumía que eran en fugas comunes. Roque decidió vigilar próxima compra. En enero de 1881, cuando Inés compró esclava llamada Benedita alegando necesitar costurera, Roque ordenó secretamente a 2 capataces de confianza que siguieran a Benedita. Descubrieron que 3 días después de compra, Benedita salió de Hacienda no huyendo furtivamente, sino caminando abiertamente durante día, portando documento que parecía carta de alforria. Capataces la siguieron hasta casa en Ciudad de Basuras, casa de comerciante conocido por simpatías abolicionistas, donde fue recibida y escondida. Roque reportó inmediatamente sus hallazgos al duque, pero el duque inicialmente se negó a creer. Era impensable que su propia esposa, aristócrata de familia Mendonça, cuyo apellido databa de colonización portuguesa, pudiera estar operando red abolicionista bajo su propio techo. «Debe ser malentendido», le dijo al Roque. «Quizás Benedita robó documento, falsificó carta de alforria ella misma. Investiga más, antes de acusar duquesa de traición». Roque, entendiendo que necesitaba evidencia absolutamente irrefutable, continuó investigación durante 2 meses más. Colocó vigilancia discreta sobre Inés. Interceptó correspondencia que ella enviaba y recibía. Y en marzo de 1881 finalmente obtuvo prueba definitiva, carta que Inés había escrito a Joaquim Nabuco en Sao Paulo. La carta era extraordinaria en su audacia. Inés no usaba lenguaje cifrado, no intentaba esconder sus intenciones mediante metáforas. Escribía con claridad absoluta, quizás porque después de 11 años ejecutando plan sin detección, había desarrollado exceso de confianza, o quizás porque parte de ella, cansada de vivir doble vida durante décadas, secretamente deseaba ser descubierta para que verdad finalmente emergiera. La carta, escrita en papel fino con sello de cera roja que Inés había comprado en papelería francesa en Río de Janeiro por 5.000 reis, comenzaba formalmente. «Estimado don Joaquim, espero que esta carta lo encuentre bien y que el movimiento abolicionista continúe ganando fuerza en Parlamento». Luego procedía a detallar operación completa de 11 años. Inés describía cada aspecto con precisión casi contable. Listaba nombres de los 47 esclavos liberados, especificaba cantidades gastadas, totalizando 198 contos de reis en compras, más 65 contos adicionales en sobornos a intermediarios y pagos a red de casas seguras. Explicaba técnica de falsificación de cartas de alforría, admitiendo que había robado sello del duque y lo había usado centenas de veces. Y entonces revelaba plan final, el incendio de la hacienda y liberación masiva de todos los esclavos restantes. Escribió textualmente: «En abril, cuando mi esposo viaje a Río de Janeiro para reunión anual de exportadores de café en la Asociación Comercial, viaje que hace religiosamente cada año y que dura 2 semanas, ejecutaré fase final. Incendiaré los galpones de café donde se almacenan 200.000 arrobas valoradas en 400 contos de reis. Mientras Hacienda arde y capataces intentan salvar mercancía, liberaré a todos los 120 esclavos restantes y huiremos juntos hacia Serra do Mar». La carta continuaba con justificación moral que Inés había desarrollado durante 11 años. «Sé que esto destruirá 3 generaciones de acumulación de la familia Alarcón. Sé que el duque quedaría financieramente devastado. Pero cada conto de reis de esta fortuna está manchado con sangre. Cada hectárea de estas plantaciones fue cultivado por personas robadas de África, esclavizadas, azotadas, separadas de sus familias. Destruir esta fortuna no es crimen, es justicia, y si debo ser castigada por ello, acepto ese destino sabiendo que habré hecho lo correcto.
La carta terminaba pidiendo a Joaquim Nabuco que preparara refugio en Sao Paulo para recibir a los 120 liberados después de fuga masiva. Roque interceptó esta carta antes de que pudiera ser enviada. Un criado leal a quien había sobornado con 100.000 reis le entregó sobre el lacrado que Inés había dado para ser despachado por correo. Roque lo abrió cuidadosamente, leyó contenido con horror creciente, hizo copia completa del texto y luego reselló sobre intentando que pareciera no haber sido violado. Pero entonces tomó decisión. En lugar de permitir que carta llegara a destino, la entregaría directamente al duque, porque contenido era tan explosivo, evidencia tan irrefutable, que Duque no podría negar realidad por más tiempo. Roque presentó en carta al duque el 10 de marzo de 1881. El duque leyó lentamente, su rostro transformándose gradualmente de incredulidad a furia helada. Cuando terminó, permaneció en silencio durante 5 minutos completos. Luego ordenó a Roque que investigara todo, que auditara libros contables, buscando cada compra de esclavo que Inés había hecho, que verificara si sello ducal había sido robado, que localizara testigos que pudieran confirmar desapariciones. Durante 2 días, Roque ejecutó investigación exhaustiva y lo que descubrió confirmó cada detalle de la carta. 47 compras de esclavos durante 11 años, todas aprobadas por Duque, pero ejecutadas por Inés, todas seguidas por desapariciones rápidas, gastos totales de casi 200 contos de reis. Y sello ducal, cuando verificado en caja fuerte del despacho, había sido sustituido por réplica tosca. Inés había robado sello original años atrás y colocado falsificación en su lugar. El duque, confrontado con evidencia irrefutable, tomó decisión. No procesaría a Inés judicialmente. Proceso legal tomaría meses, expondría escándalo públicamente de forma que él no podría controlar y principalmente requeriría que admitiera en tribunal que había sido engañado por su propia esposa durante décadas. Era humillación que su orgullo no podía soportar. En lugar de eso, ejecutaría justicia privada. Sentenciaría a Inés a muerte por traición, ejecutaría sentencia públicamente para enviar mensaje a abolicionistas, pero lo haría de forma que mantuviera control completo sobre narrativa. Entonces, en madrugada de 12 de marzo de 1881, ordenó que Roque y capataces arrestaran a Inés. La arrastraron de su cuarto en ala separada de Casa Grande, donde dormía sola porque Duque no compartía cama con ella desde años atrás, hasta despacho donde confrontación inicial había ocurrido. Y después de mostrarle evidencia, de forzarla a admitir todo, Duque pronunció sentencia. Mañana al amanecer, el 13 de marzo, serás llevada a plaza pública de basuras. Estaca será erigida, serás amarrada a ella y serás quemada viva. Ordenó que Inés fuera encerrada en sótano de Casa Grande, sótano donde normalmente se almacenaban barriles de vino del Porto y cajas de cristales de Baccarat, para esperar ejecución. Inés pasó aquellas horas finales en oscuridad casi completa. No lloró, no suplicó clemencia. En cambio, usó tiempo para reflexionar sobre 11 años de trabajo abolicionista, secreto. 47 personas liberadas, 47 familias que ahora vivían en Quilombo, que habían escapado látigo, que criarían hijos libres. ¿Valió la pena? La pregunta resonaba en mente mientras escuchaba preparativos arriba. Sonidos de carpinteros construyendo estaca, de capataces organizando leña, de mensajeros siendo enviados a haciendas vecinas, invitando facendeiros a presenciar ejecución, y respuesta que llegó, sentada en oscuridad sobre piso de piedra fría, fue simple. Sí, valió la pena,
porque cada vida liberada valía más que su propia vida, porque destruir parcialmente fortuna construida sobre esclavitud era victoria moral, incluso si terminaba en muerte. Si ha seguido esta historia hasta aquí, si ha presenciado cómo duquesa abolicionista ejecutó plan durante 11 años, liberando 47 personas, usando fortuna de marido esclavista, hasta ser finalmente descubierta mediante carta interceptada, entonces comprende algo fundamental sobre naturaleza de resistencia moral. Comprende que algunas traiciones no son crímenes, sino actos de coraje extraordinario. Que robar de ladrón, robar fortuna construida sobre cuerpos esclavizados para libertar esos mismos cuerpos, no es pecado, sino justicia. Estaba Inés justificada en falsificar documentos, en robar sello ducal, en gastar 200 contos de rey sin permiso. ¿O cree que debería haber buscado medios legales, trabajado dentro del sistema? Comente su reflexión sobre dilema moral de Inés. Comente si sacrificio que estaba a punto de hacer, morir quemada en plaza pública, valía pena por libertar 47 personas. Porque estas preguntas no son solo históricas, son preguntas sobre hasta dónde debemos ir cuando confrontamos injusticia sistémica que ley protege, pero conciencia condena. El amanecer del 13 de marzo de 1881 llegó con cielo despejado y temperatura inusualmente cálida para inicios de otoño en Vale do Paraíba. Era casi como si naturaleza misma conspirara para hacer ejecución lo más visible y pública posible, sin lluvia que dispersara multitud, sin niebla que ocultara detalles del espectáculo brutal que Duque había orquestado. En Plaza Central de Basuras, carpinteros contratados por el Duque habían trabajado toda la noche construyendo estaca de madeira de ipé, madera extremadamente dura que no se quemaría fácilmente, garantizando que solo cuerpo de Inés ardería mientras estructura permanecía intacta. Alrededor de estaca habían apilado leña seca de eucalipto, madera que se quema rápido y caliente, mezclada con paja que aceleraría ignición inicial. Para las 6 de la mañana, más de 300 personas habían convergido en plaza. No era multitud espontánea. Duque había enviado mensajeros a todas haciendas vecinas durante día anterior, invitando facendeiros a presenciar lo que él llamaba justicia necesaria contra traición abolicionista. Aproximadamente 50 facendeiros asistieron, hombres de élite cafeera cuyas fortunas también dependían de trabajo esclavo y que veían en traición de Inés amenaza existencial a su propio modo de vida. Si esposa de uno de los más ricos y poderosos entre ellos podía traicionarlos así, ¿qué impedía a sus propias esposas, hijos o sirvientes de hacer lo mismo? Necesitaban ver castigo ejemplar. Además de facendeiros, había aproximadamente 100 esclavos que Duque había ordenado traer de su hacienda y de propiedades vecinas. No era opcional para ellos. Fueron marchados bajo guardia de capataces, armados con látigos y ordenados pararse en primera fila, lo más cerca posible de estaca, donde podrían ver cada detalle de lo que sucedería. Mensaje del Duque era claro. Esto es lo que ocurre cuando se colabora con abolicionistas. Esto es lo que sucede cuando se permite que aristócratas traidores los engañen con promesas de libertad. Y finalmente, había aproximadamente 150 residentes de Basouras, comerciantes, artesanos, funcionarios municipales, atraídos por espectáculo mórbido de ver duquesa siendo ejecutada. A las 6:30 de la mañana, puertas de carruaje negro se abrieron y Inés fue traída a plaza. No caminó voluntariamente. Fue arrastrada por 4 capataces, sus pies descalzos raspando contra piedras de calzamento portugués que pavimentaban plaza. Vestía el mismo camisón de seda de noche de su arresto,
ahora rasgado y sucio después de 24 horas en sótano. Su cabello permanecía deshecho, pero su rostro, y esto fue lo que muchos testigos recordarían años después, no mostraba miedo. Mostraba determinación, como si ella hubiera hecho paz con su destino y ahora simplemente esperaba que todo terminara con alguna dignidad que pudiera preservar. El duque estaba de pie en plataforma elevada de madera de peroba, construida específicamente para que él pudiera dirigirse a multitud antes de ejecución. Vestía traje negro de lana inglesa completo, con levita bordada en hilo de plata, como si fuera evento social formal en lugar de asesinato público. Cuando Inés fue arrastrada frente a él no la miró directamente. En cambio, se dirigió a multitud con voz que intentaba proyectar autoridad, pero que contenía temblor apenas perceptible, que traicionaba quizás algún residuo de emoción humana bajo máscara de rigidez aristocrática. «Esta mujer», pronunció Duque extendiendo brazo acusatorio hacia Inés, «es traidora no solo a mí, su esposo legal, sino a toda nuestra clase, a todo nuestro sistema económico, a la propia civilización. Durante 11 años robó mi fortuna sistemáticamente, gastó casi 200 contos de reis, suma que podría comprar 150 hectáreas de tierra cultivable, para comprar esclavos que luego liberaba mediante documentos falsificados. Liberó 47 esclavos, propiedades valoradas en más de 60 contos de reis, y planeaba destruir completamente mi hacienda, incendiar galpones de café con 200.000 arrobas valoradas en 400 contos, liberar todos mis 120 esclavos restantes, llevándolos a quilombos donde continuarían vida de crimen y rebelión contra orden natural. La multitud murmuró. Algunos facendeiros gritaron insultos hacia Inés. Otros permanecieron en silencio, quizás incómodos con brutalidad de lo que estaban a punto de presenciar, pero demasiado comprometidos con sistema esclavista para protestar, y esclavos forzados a observar. Los esclavos tenían expresiones que variaban enormemente. Algunos mostraban miedo absoluto, comprendiendo que cualquier pensamiento de rebelión que pudieran albergar sería castigado así. Pero otros, y esto fue lo que uno de los testigos, comerciante abolicionista secreto, notaría y documentaría en diario personal, miraban a Inés con algo que parecía reverencia, como si estuvieran presenciando no ejecución de criminal, sino martirio de santa. El duque continuó. La ley me permitiría entregarla a autoridades judiciales para proceso formal. Pero proceso tomaría meses, durante los cuales abolicionistas usarían caso para propaganda. Entonces ejerceré mi derecho como señor de esta región, derecho garantizado por tradición que data de colonización, para ejecutar justicia inmediata contra traición cometida dentro de mi propia casa. Ella será quemada viva, no como bruja. No soy supersticioso, sino como ejemplo de lo que sucede cuando se ataca fundamento de nuestra economía, cuando se roba propiedad, cuando se incita a rebelión esclava, que su muerte sirva de advertencia. Inés fue entonces arrastrada hacia estaca. Capataces la amarraron con cuerdas de cáñamo a poste de hipé, envolviendo cuerdas alrededor de su torso, cintura y piernas, de forma que no pudiera moverse. Cuando terminaron, ella estaba completamente inmovilizada, solo su cabeza libre para moverse. Y fue entonces, mientras Duque descendía de plataforma sosteniendo tocha encendida de piche que él personalmente usaría para iniciar fuego, que Inés finalmente habló. Su voz era débil al principio, quebrada por 24 horas sin agua, pero se fortaleció a medida que gritaba, palabras que serían recordadas y repetidas durante décadas después. «Liberé 47», gritó Inés, su voz atravesando plaza.
47 personas que ahora viven libres en Serra do Mar. Sus nombres son Rosa, Juan, María, Antonio, Benedita, Manuel. Comenzó a listar nombres, recordando cada persona que había liberado durante 11 años. Duque ordenó que la amordazaran, pero antes que capataces pudieran alcanzarla, ella gritó últimas palabras directamente a esclavos forzados a observar. Ustedes también. Pueden ser libres, la abolición viene, resistan, no olviden que morí tratando de liberarlos. Entonces mordaza de tela fue amarrada brutalmente alrededor de su boca, silenciándola. Pero mensaje había sido transmitido, y en rostros de algunos esclavos presentes, comerciante abolicionista notó lágrimas silenciosas deslizándose. El duque sostuvo la tocha encendida por momento largo, como si saboreando poder absoluto de decisión de vida o muerte. Luego, sin ceremonia adicional, sin últimas palabras propias, simplemente la lanzó hacia pila de paja y leña de eucalipto acumulada alrededor de los pies de Inés. El fuego prendió instantáneamente. Paja seca se encendió con sonido crujiente que se escuchó incluso en bordes más lejanos de plaza. Llamas amarillas y naranjas comenzaron a trepar, alimentadas por madera de eucalipto que los carpinteros habían deliberadamente secado durante días para maximizar combustibilidad. Y dentro de 30 segundos, fuego había alcanzado altura del torso de Inés. Lo que sucedió después fue testimoniado por 300 personas, pero cada una recordaría detalles diferentes basados en dónde estaban posicionadas y qué podían soportar observar. Algunos testigos, principalmente facendeiros en plataformas elevadas, observaron todo con frialdad clínica, como si estuvieran evaluando efectividad de método de ejecución. Otros, especialmente mujeres en multitud, desviaron miradas después de primeros segundos. Y esclavos forzados a observar en primera fila no tenían opción de mirar hacia otro lado. Capataces con látigos los obligaban a mantener ojos abiertos y fijos en espectáculo. Inés, con mordaza impidiendo gritos, producía sonidos ahogados que eran quizás más perturbadores que gritos completos habrían sido. Su cuerpo se convulsionaba contra cuerdas, intentando escapar calor inmenso que ahora la envolvía. El camisón de seda francesa se encendió casi inmediatamente, desintegrándose en segundos. Su piel comenzó a ampollarse visiblemente donde llamas la tocaban. Testigos reportarían después que olor era nauseabundo, combinación de carne quemándose con madera ardiendo que impregnó plaza entera durante horas después. La muerte por quema viva es proceso brutalmente lento cuando se ejecuta incorrectamente, pero relativamente rápido cuando se hace con fuego suficientemente intenso. En caso de Inés, carpinteros del duque habían construido pira específicamente para maximizar calor mientras minimizaban tiempo de agonía, no por misericordia, sino porque Duque quería que múltiples ejecuciones pudieran ser realizadas eficientemente si fuera necesario en futuro. Entonces fuego era extremadamente intenso. Temperatura alrededor del cuerpo de Inés alcanzó probablemente 800 grados Celsius dentro de 2 minutos. A esa temperatura, muerte llega principalmente por asfixia, por inhalación de humo tóxico, en lugar de por quemaduras directas. Los pulmones de Inés se llenaron de humo cargado de monóxido de carbono. Su cuerpo, privado de oxígeno, comenzó a apagarse sistemáticamente. Aproximadamente 3 minutos después de que fuego fuera iniciado, sus convulsiones cesaron. Su cabeza cayó hacia adelante, y según médico que Duque había contratado para certificar muerte oficialmente, Inés probablemente perdió conciencia en ese momento, muriendo de asfixia mientras su cuerpo aún ardía. Pero el Duque no ordenó que fuego fuera extinguido.
Había dicho que cuerpo debía arder completamente, que no debía quedar nada que abolicionistas pudieran usar como reliquia o símbolo. Entonces fuego continuó durante 2 horas más. Para cuando finalmente fue apagado con baldes de agua del pozo municipal, lo que quedaba de Inés de Mendoza era apenas esqueleto carbonizado parcialmente envuelto en cenizas. Duque ordenó que restos fueran recolectados y enterrados en fosa común sin marcador, en cementerio municipal reservado para criminales ejecutados. La multitud se dispersó lentamente después de ejecución. Facendeiros regresaron a sus haciendas, discutiendo animadamente qué habían presenciado. Algunos alababan al duque por tomar acción decisiva contra amenaza abolicionista. Otros, particularmente aquellos con esposas jóvenes, sentían inquietud sobre implicaciones. Si duquesa de familia prestigiosa podía ser abolicionista secreta durante décadas sin detección, ¿quién más en sus propias casas podría estar trabajando contra ellos? Paranoia se extendió entre élite cafeera en semanas siguientes, resultando en vigilancia aumentada sobre correspondencia, sobre finanzas domésticas, sobre cualquier comportamiento que pudiera sugerir simpatías abolicionistas. Los esclavos que habían sido forzados a presenciar ejecución regresaron a sus sensalas en silencio. Pero ese silencio era engañoso. En conversaciones susurradas durante noches siguientes, nombre de Inés de Mendoza circulaba como leyenda. Algunos la veían como mártir, mujer blanca de aristocracia que había sacrificado vida para liberar esclavos. Otros debatían si su método era correcto. ¿Robar era justificable incluso cuando robo beneficiaba a oprimidos? Y algunos simplemente lamentaban que no hubiera podido ejecutar plan final de liberar todos los 120 esclavos de hacienda del duque antes de ser descubierta. El comerciante abolicionista que había presenciado ejecución, hombre llamado Bernardo Silva, dueño de tienda de tejidos en Basuras, que secretamente donaba 10% de sus ganancias para movimiento abolicionista, escribió inmediatamente carta detallada a Joaquim Nabuco describiendo todo lo ocurrido. La carta llegó a Sao Paulo 5 días después. Nabuco la leyó con horror y furia, pero también con reconocimiento de oportunidad. Historia de Inés era exactamente tipo de caso que movimiento abolicionista necesitaba para galvanizar opinión pública contra crueldad del sistema esclavista. No era historia de esclavo siendo torturado. Historias así eran comunes y élite las ignoraba fácilmente. Era historia de aristócrata siendo ejecutada brutalmente por su propio marido por atreverse a liberar esclavos. Era transgresión que incluso sectores moderados de sociedad brasileña encontrarían perturbadora. Nabuco publicó artículo en periódico abolicionista o abolicionista apenas semana después de ejecución. El título era deliberadamente provocador: Duquesa quemada viva por libertar 47 esclavos. Marido ejecuta justicia privada contra esposa abolicionista. El artículo narraba historia completa de Inés, su matrimonio forzado con duque esclavista, sus 11 años de trabajo secreto liberando esclavos, sistemáticamente usando fortuna del marido, su descubrimiento mediante carta interceptada y finalmente su ejecución pública sin juicio legal. Nabuco argumentaba que Caso exponía 2 verdades fundamentales. Primera, que el sistema esclavista convertía incluso matrimonios aristocráticos en relaciones de poder absoluto, donde esposo podía literalmente matar esposa sin consecuencia. Segunda, que resistencia moral contra esclavitud estaba creciendo incluso dentro de élite, que algunas personas de privilegio estaban dispuestas a traicionar su propia clase por causa abolicionista. El artículo de Joaquim Nabuco se esparció rápidamente por Brasil
y eventualmente alcanzó periódicos internacionales. Diarios en Londres, París y Nueva York publicaron versiones traducidas con títulos igualmente sensacionalistas. Sociedad Anti-Esclavitud Británica, organización que había presionado exitosamente por abolición en Imperio Británico décadas antes, emitió declaración condenando ejecución de Inés y pidiendo que Imperio Brasileño investigara a Duque Rodrigo de Alarcón por asesinato de su esposa. Presión internacional comenzó a acumularse. Don Pedro II, emperador de Brasil, quien personalmente tenía simpatías abolicionistas pero era políticamente cauteloso para no alienar élite cafeera que sostenía economía del país, se vio forzado a ordenar investigación. La investigación fue conducida por juez imperial enviado desde Río de Janeiro. Duró 3 meses. Testimonio fue recopilado de testigos de ejecución, de Roque el feitor Mor, de capataces, de comerciantes de basouras. Documentos fueron auditados, recibos de compras de esclavos que Inés había hecho, cartas que había escrito, carta interceptada que revelaba plan completo. Y lo que investigación confirmó fue que todo lo que Duque había alegado era verdad. Inés efectivamente había robado casi 200 contos de reis, había liberado 47 esclavos mediante documentación falsificada, había planeado incendiar Hacienda y liberar todos los esclavos restantes. Técnicamente, bajo leyes de 1881, esos actos constituían crímenes graves: robo, falsificación de documentos e incitación a insurreição escrava. Pero investigación también concluyó algo más: que Duque había ejecutado justicia privada sin proceso legal, violando códigos legales que requerían que incluso esclavos acusados de crímenes capitales recibieran juicio formal antes de ejecución. Y principalmente, que ejecutar esposa mediante quema viva, método considerado bárbaro incluso por estándares de época, constituía crimen de asesinato. Juez imperial recomendó que Duque fuera procesado criminalmente, pero recomendación encontró resistencia masiva de élite cafeera, que argumentaba que procesar Duque establecería precedente peligroso donde señores no podrían mantener orden en sus propias propiedades. El compromiso político que eventualmente emergió fue típico de complejidades del Brasil imperial. Final, Duque fue multado pesadamente. 150 contos de reis, aproximadamente 6% de su fortuna, y ordenado libertar 20 esclavos de su hacienda como reparación simbólica por ejecución ilegal de Inés. Pero no fue preso, no fue juzgado criminalmente, no perdió título nobiliario ni propiedades. Élite había protegido uno de los suyos, aunque relutantemente y solo, después de presión internacional significativa. Para movimiento abolicionista era victoria parcial. El Duque había sido punido, aunque inadecuadamente, y caso había generado publicidad masiva que fortalecía causa abolicionista. Los 47 esclavos que Inés había liberado durante 11 años permanecieron libres en Quilombo de Serra do Mar. Cuando noticia de muerte de Inés llegó a Quilombo, Comunidade organizó ceremonia memorial. No era ceremonia católica tradicional. Muchos en Quilombo practicaban religiones africanas que habían preservado secretamente durante años de esclavitud, pero incorporaba elementos de múltiples tradiciones. Plantaron ipé amarelo, árbol que florece con flores doradas espectaculares, en centro de Quilombo, declarando que sería memorial vivo de Inés de Mendonça, única aristócrata blanca que había sacrificado vida para libertarlos. Ceremonia fue conducida por Manuel Congo, líder del Quilombo, quien pronunció palabras que fueron recordadas y transmitidas oralmente durante generaciones. Ela não era nossa irmã de sangue, pero era irmã de espírito. Morreu para que pudéssemos viver livres. Seu nome será lembrado enquanto este quilombo existir.
El quilombo existió durante 7 años más, hasta Ley Áurea de 1888, que finalmente abolió esclavitud en Brasil. Cuando abolición llegó, miembros del quilombo descendieron de montañas y se integraron a sociedade brasileira como ciudadanos libres. Algunos regresaron a Vale do Paraíba, estableciendo comunidades de libertos en terrenos que compraron con ahorros acumulados durante años en quilombo. Y llevaron consigo historias de Inés, de sus sacrificios, de cómo una mujer había usado privilegio para destruir parcialmente sistema que la beneficiaba. El duque Rodrigo de Alarcón vivió hasta 1886, muriendo 2 años antes de abolición a edad de 64 años. Causa oficial de muerte fue certificada como apoplexia, probablemente derrame cerebral, pero testigos cercanos reportaron que sus últimos años fueron de declinio mental marcado por paranoia extrema. Después de ejecución de Inés, Duque se volvió obsesivamente desconfiado. Despidió múltiples empleados, acusándolos falsamente de simpatías abolicionistas. Alienó aliados políticos mediante acusaciones erráticas y principalmente fue atormentado por lo que algunos llamaban remordimiento, pero que probablemente era más bien miedo de consecuencias póstumas de sus acciones. Cuando Duque murió en 1886, no dejó herederos. No tuvo hijos con Inés ni con primera esposa. Su fortuna de aproximadamente 2.000 contos de reis, reducida desde 2.500 debido a multas y mal gestión durante sus años de declinio, fue disputada por parientes distantes en batalla legal que duró años. Hacienda São Sebastião eventualmente fue vendida, fragmentada y transformada en múltiples propiedades menores. Y nombre Alarcón, que una vez fuera sinónimo de poder en Vale do Paraíba, gradualmente desapareció de registros históricos, excepto como nota de pie de página en estudios sobre violencia patriarcal y resistencia abolicionista. La historia de Inés de Mendonça, por otro lado, fue preservada y amplificada. En 1892, 4 años después de abolición, historiador abolicionista publicó biografía completa titulada A Duquesa Mártir, Inés de Mendonça y os 47 libertados. Libro compilaba testimonios de sobrevivientes que la conocieron, cartas que había escrito, documentos de investigación imperial y principalmente testimonios de algunos de los 47 liberados que aún vivían y podían narrar cómo Inés había cambiado sus vidas. Biografía se convirtió en bestseller entre intelectuales abolicionistas y fue usada en escuelas durante décadas siguientes como ejemplo de resistencia moral contra injusticia sistémica. En 2003, más de 120 años después de su muerte, gobierno brasileño reconoció oficialmente Inés de Mendonça como heroína nacional de movimiento abolicionista. Placa conmemorativa fue instalada en Plaza de Basuras, donde ella fue ejecutada. Texto lee. Aquí, en 13 de marzo de 1881, Inés de Mendonça murió quemada viva por orden de su esposo por el crimen de liberar 47 personas esclavizadas. Su sacrificio iluminó camino hacia abolición que llegaría 7 años después. Que nunca olvidemos que algunas traiciones contra injusticia no son crímenes, sino actos de coraje moral extraordinario. Que su nombre inspire a generaciones futuras a resistir opresión incluso cuando resistencia cueste todo. Y anualmente, en 13 de marzo, descendientes de los 47 liberados, ahora numerando miles dispersos por todo Brasil, realizan peregrinación a esa plaza para honrar memoria de mujer que murió para que sus ancestros pudieran vivir libres. Si esta crónica de traición moral contra sistema inmoral, de duquesa que usó fortuna de marido esclavista para libertar sistemáticamente personas esclavizadas durante 11 años, hasta ser descubierta y ejecutada mediante quema pública,
le ha impactado, si le ha hecho reflexionar sobre naturaleza de lealtad, cuando lealtad significa complicidad con injusticia, sobre límites del sacrificio moral, sobre cómo historia preserva nombres de mártires mientras olvida nombres de verdugos. Entonces, lo invitamos a reflexionar profundamente. ¿Habría usted hecho lo que Inés hizo? ¿Habría usado privilegio y acceso a recursos para destruir sistema que lo beneficiaba? ¿Habría arriesgado todo, fortuna, reputación, vida misma, por principio moral de que ningún ser humano debe ser propiedad de otro? Comente sus reflexiones. Comente si conoce historias similares en su país, en su historia, de personas que traicionaron su propia clase social por causa justa. Porque Memoria de Inés de Mendonça no es simplemente relato histórico de Brasil del siglo XIX. Es pregunta universal sobre qué estamos dispuestos a sacrificar cuando confrontamos injusticia que nos beneficia. Y si cree que historias como esta, historias de resistencia moral extraordinaria, de mártires que murieron oponiéndose a sistemas de opresión que leyes protegían pero conciencia condenaba, merecen ser contadas, preservadas y usadas para inspirar resistencia contemporánea contra injusticias actuales. Su suscripción a este canal garantiza que nombres como Inés de Mendonça, como los 47 liberados, como Manuel Congo del Quilombo que preservó su memoria, no sean olvidados, que su sacrificio continúe inspirando, que su ejemplo nos recuerde que traicionar injusticia no es crimen, sino deber. Gracias por acompañarnos en esta jornada por uno de los capítulos más conmovedores de historia abolicionista brasileña. Que el nombre de Inés de Mendonça, duquesa, traidora, mártir, heroína, permanezca vivo en memoria colectiva como testimonio de que resistencia moral es posible incluso en sistemas diseñados para destruirla.